Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa de El Espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 6 de agosto de 2025. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y pues creo que el artículo reviste una relevancia que probablemente pueda concebirse soslayable en algunos alcances. Sin embargo, hay aquellos en los que el no atender adecuadamente un proceso de comunicación entre las partes interesadas de este cambio puede traer consecuencias indeseables para la institución. Estamos regresando al aire en 1300 AM y nos vamos con un siguiente artículo. También publicado en el Foro de Facultad de Derecho de Harvard de Gobierno Corporativo, denominado Habilidades del Director para navegar un ambiente de negocios complicado. Y vaya si estamos navegando un ambiente de negocios complicado, denominado en inglés Director Skills for Navigating a Complex Business Environment, publicado por Christine Davin, Caroline Schoenecker y Jamie McCall de Deloitte el 28 de julio de 2025. Y bueno, pues de nuevo, no podemos desconocer que estamos en este contexto tan complejo. Originalmente este artículo fue publicado en Fortune 100 y básicamente el artículo señala que hay patrones distintivos en las habilidades de los directores que pueden informar las estrategias de renovación de los consejos de administración. El artículo explora cómo los perfiles de habilidades varían entre los directores con responsabilidades de liderazgo adicional en los comités del consejo, según el tiempo que llevan en el puesto, entre otros. El propósito del artículo es proporcionar una base para que las juntas de administración, los consejos de administración, consideren cómo sus competencias se alinean a sus prioridades estratégicas y los riesgos emergentes. Por ejemplo, aduce los siguientes resultados con cierto relieve. El 90% de los directores tienen experiencia de liderazgo, mientras que las habilidades menos comunes están relacionadas con fusiones y adquisiciones, con un 20%, y seguridad de la información, con un 31%. Es curioso, ¿no? A ver, normalmente tú vas a elegir y una de las constricciones que cualquier persona a cargo de la contratación de un director busca es que sea un líder. No quieres una persona introvertida que no tenga una capacidad de interacción suficiente para impulsar a la operación y a los operativos, para impulsar las relaciones con los clientes y con los proveedores y las relaciones con la sociedad, representada normalmente por el gobierno de nuevo, de lo correspondiente. Y obviamente con la sociedad, con la asamblea de socios. Y por supuesto con sus jefes directos, que son el consejo de administración. O sea, tú quieres liderazgo en ese directivo, ¿no? Pero, pues, el análisis incluye varios aspectos relativos a, por ejemplo, otras habilidades relevantes que se contemplan para un directivo. Dentro de ellas, las que comúnmente, pues esto obviamente se hace con empresas grandes, este tipo de estudios, o que cotizan en bolsa y donde es público la información de quién es el directivo. Y entonces normalmente fusiones y adquisiciones es quizá la de menos recurrencia, o sea, no están tan preparados para enfrentar fusiones y adquisiciones. Y ese es un tema crucial, que además no es un tema que la tecnología esté trayendo, ni es una moda, o sea, es algo que viene ocurriendo, pues yo creo que por siempre entre las empresas, conforme los mercados van evolucionando o involucionando a ojos de quien lo critique, ciertamente hay actividades que se van a adscribir y que se van a dejar de adscribir o que se van a ceder, dentro de las cuales pueden recaer instituciones. Y entonces quizá hoy la empresa hace hamburguesas, pero ahora también va a hacer refrescos, por decir alguna tontería, o tacos, yo qué sé. Y entonces quizá hacerlo de cero tiene un costo mucho mayor y quizá comprar una taquería existente y absorberla sea más sencillo, por decir un ejemplo simplista. El proceso de fusión y adquisición, que eminentemente es un proceso jurídico con un sustento financiero crucial, pues es uno que tendría que ser adscrito en buena medida por el director, sobre todo el fusionante, o sea, el que recibe, ¿no? Voy a recibir a la nueva empresa, cómo voy a liderarla, cómo voy a hacer la adaptación cultural que corresponde, porque seguramente me quedaré con empleados y procesos culturales que haya tenido esa empresa antes. Y entonces, ante ello, pues tengo que tener no solo un liderazgo, sino una capacidad de comprender esos alcances. Esa habilidad de afrontar fusiones y adquisiciones es fundamental.
y es poco recurrida, ¿no? Y entonces, pues quizás es un tema en el que diga el Consejo de Administración hay que estar adiestrando a nuestro personal de alta gerencia para los efectos. Y luego, no, número dos, seguridad de la información, cybersecurity. Obviamente es un tema ahora sí más innovador, no tanto de moda como una moda, sino de necesidad por la evolución tecnológica. Y es obvio que la gran mayoría de la gente no esté habilitada a comprender las implicaciones. Digo, lo de menos es tener un antivirus, pero hay mucho más tópicos al fondo, ¿no? Y en esa lógica, pues, ¿qué tan conocedores del tema son estos directivos? Más allá de ese, o sea, no se trata de clamar expertise. De repente empieza a ser ya, soslayable que alguien le levante la mano. Yo soy experto, experto, experto. Ok, qué bien. Nosotros queremos directivos que enfrenten sus operaciones integralmente y entonces que tengan conocimiento. No tiene que ser el experto, pero sí tiene que ser alguien que tenga el conocimiento de las acciones correspondientes. Y entonces aquí aparenta que fusiones y adquisiciones y tema de seguridad de la información no son cosas de amplia experiencia en los directivos existentes encuestados. Habría que hacer lo propio en la empresa. Y entonces ahí hay un tema que ayuda a un director a navegar estos tiempos complejos de negocios, en saber enfrentar fusiones y adquisiciones, saber enfrentar seguridad de la información. Los directores que son nuevos en el consejo son más propensos a tener habilidades en gestión de riesgos en comparación con directores que tienen más tiempo en el puesto. Los más nuevos, quizá por la tendencia, ahora sí quizá algo de moda, empieza a trabajarse más en la temática hoy en día de gestión de riesgos, tan amplia la cantidad de riesgos que enfrentamos, riesgos sistémicos, no sistémicos, y luego ya clasificados entre los diferentes tipos, completamente ajenos como las normas de otro país o las políticas en las relaciones comerciales con el nuestro, o las normas internas, pues ese mundo sistémico. Y luego el no sistémico, mi mercado, cómo evoluciona, cómo se mueve, qué requerimientos, los cambios de la conducta de los proveedores, los cambios de la conducta de los empleados, etcétera, ¿no? ¿Cómo vemos esos cambios en una noción de análisis de riesgo y lo que tenemos que enfrentar al respecto? Y luego hace una comparación. Los más nuevos tienen una cierta propensión a estar más preparados al análisis de riesgos y a la gestión de riesgos, que es más el trabajo del director gestionarlos, que los que tienen más tiempo. Entonces, hace énfasis marcado, capacitemos a los de más tiempo en el puesto directivo para estos nuevos hitos, ¿no? Aquellos con roles de liderazgo adicional con el consejo tienen más probabilidades de tener más experiencia. Por ejemplo, un directivo que a su vez tiene algún cargo en un comité de los auxiliares del consejo o tiene alguna otra gestión en la empresa, o sea, tiene diversificación en sus actividades, pues adquieren más experiencias, obviamente. Y ellos tienen integralmente una noción pues más tajante en el dato concreto de experiencia que otros tipos de profesionistas que en el cargo de directivo no cuentan con esa experiencia, ¿no? Solo enfócate en tu dirección general, olvídate de las demás actividades. Y entonces eso hace un detrimento. Hay la necesidad de una versatilidad, podríamos decir, ¿no? Los comités del Consejo de la lista Fortune 100 están liderados por directores con habilidades pertinentes. Por ejemplo, las habilidades financieras son prevalentes para los presidentes del comité de auditoría. Esto lo vimos cuando dábamos lectura del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, Código de Principios de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del CCE Nacional, en donde al hablar de órgano auxiliar llamado comité de auditoría, pues obviamente quieres que sepan de finanzas, pues van a auditar las finanzas como principio general. Claro que hay otras actividades que van a revisar, las jurídicas, las de filosofía de la empresa o los constructos éticos, entre otros, pero pues obviamente se destaca que las financieras son de las actividades principales. Claro que a través de las décadas se ha insistido en el conocimiento de habilidades no financieras y ahí también encuadra una necesidad. Quizá de las financieras no te tengas que preocupar tanto como consejo de administración, pero sí de las no financieras. Y finalmente el estudio subraya que una composición equilibrada del Consejo de Administración que considera la alineación de competencias con las necesidades de supervisión a largo plazo de la organización es un aspecto importante de la estrategia de gobernanza. ¿Cómo se compone el Consejo de Administración? Aquí ya brincaríamos jerárquicamente de la dirección o de la alta dirección a el Consejo de Administración. Y entonces, un Consejo de Administración equilibrado en conocimientos es fundamental. Vamos a tener 5 consejeros. Uno
patrimonial que tiene como principal relevancia representar los intereses de los accionistas. Otro experto en finanzas, otro experto en derecho, otro experto en ciberseguridad, otro experto en operaciones, en ingeniería, en hacer hamburguesas, en armar ventas, no sé, lo que corresponda al mercado de la empresa, ¿no? Un equilibrio en la composición de conocimientos, de experiencias, de antigüedad y de juventud, y por antigüedad sí me refiero a la edad, es lo que pudiera provocar que en el largo plazo los procesos y necesidades de supervisión se satisfagan plenamente. El equilibrio es más fundamental que todos idénticos, todos abogados o todos financieros, ¿no? No es el ideal, ¿no? Porque se pierden oportunidades de reconocimientos. Y claro que cuentan con recursos para armar mejores comités, órganos auxiliares, con los profesionistas y con los asesores que requieran, si es que la empresa tiene la capacidad financiera para enfrentarlo. Pero no solo se trata de ser perceptivo ante la recomendación de un asesor experto, ahí sí, sino también de tener el conocimiento claro, si no actualizado, de ciertas materias que la empresa va a enfrentar. Pensemos en una empresa restaurantera, pues quizás su gestión electrónica y tecnológica y sobre todo de telecomunicaciones no sea tan fundamental como tener un cuidado pleno de que la alimentación, de los alimentos que están comprando, pues estén bien hechos y no vayan a estar matando a tus comensales, o traer problemas de permisos, o traer problemas de higiene, o sea, ese es el negocio toral, ¿verdad? Negocio de hamburguesas, pues bueno, que la carne no esté mala, punto, que no tenga gusano barrenador o lo que quieras. Y quizá el que te ataque en materia de ciberseguridad, pues el impacto negativo sea menor a una empresa que maneja datos, que su negocio son la información y los datos, pues a esa empresa le pega mucho más un ataque de ciberseguridad que la carne de la cocina, de la cafetería interna no esté buena. O sea, sí te afecta, pero no es el negocio principal, ¿me explico? Entonces, en esa lógica es como, de alguna manera, una composición equilibrada del Consejo de Administración en esa nueva escala jerárquica puede traer como implicación directa un beneficio en el largo plazo, no solo a la operación propiamente, sino incluso y además al alcance de la supervisión a largo plazo, de saber responder ante la revisión o de tener y ejercer como Consejo de Administración, y su tarea primordial, supervisar la operación de la empresa. Estos son los puntos que puedo destacar más relevantes de este artículo. Es un artículo que como que sesga más a hablar de los directivos, pero también habla de los consejeros de administración, y quizá todos los elementos que cité también aducen a que también serían deseables en estos, o se fundamentan en algunos argumentos que corresponden a el Consejo de Administración, no solo al director o directora general de la empresa. Y entonces, pues habilidades. No estamos hablando de, tiene que saber de aranceles, o sea, sería deseable si el mercado de la empresa es comprar insumos importados o vender insumos de exportación, pero, pues, digo, es parte del ambiente complejo de negocios al que aduce el título del artículo y el artículo en el fondo, ¿no? O sea, estas nuevas épocas, en donde si bien la certidumbre es esperada, la realidad es que no es lograda, pues es el tipo de épocas que requiere a gente con mayores preparaciones, con estos énfasis destacados por estos articulistas. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.